ver. Ujú. Ya, bueno, vamos a comenzar. Ya siendo las 8:15 de la noche, vamos a comenzar el día de hoy con la segunda sesión, que es sobre aparato reproductor masculino y la fecundación. Bueno, vamos a abordarlo más por el tema de histología. Estamos dentro de la unidad de embriología en sí. Lo que nos interesa más que el proceso en sí de la fecundación es ver algunas nociones que ya habíamos visto en la anterior clase. Y bueno, y si no han estado en la anterior clase, hay que aprovechar ese momento para volver a repetirlas. A ver, siguiente, por favor. A ver, como había comentado en la anterior clase, ver este gráfico es vital porque es un gráfico que va a ayudar bastante en lo que es la orientación que uno tiene dentro del estudio de la embriología. En sí, estudiar embriología no es solo ver qué es un embrión, qué es un feto o qué es una mórula, una blástula o una gástrula. Va mucho más antes de eso. Va desde la codificación genética y algunos mecanismos genéticos específicos que ya entran dentro de lo que es el tema de la biología molecular, que es todo un mundo. Y sí se estudia, solo que en nuestra malla no está. Eso no quiere decir que no sea importante, simplemente es una noción que ustedes deben tomar en cuenta, que la embriología toca el origen, desde lo más pequeño hasta ya lo más grande, que sería el feto, hasta el nacimiento. Nosotros nos enfocamos en lo que es el periodo preembrionario. Para esto, vamos a ver algunos cortes histológicos de algunos embriones. Eso va a ser en la siguiente clase de práctica, ya con lo que es el tema de organogénesis, histogénesis y morfogénesis, que es la diferenciación de los órganos dentro de lo que es el embrión, en cortes sagitales y transversales. Nosotros ya hemos tocado todo lo que tiene que ver con la semana 1 del periodo preembrionario. Eh, Hemos tocado lo que es la gametogénesis femenina y hoy ya vamos a tocar lo que es la gametogénesis masculina, que no difieren en su proceso, ya que es el mismo de división celular, solamente en lo que se usa primero como un gameto y el producto que tenemos. En el caso de la mujer es un ovocito secundario o un ovocito maduro y en el caso del hombre es un espermatozoide. Pero para que sea un espermatozoide tiene que pasar por todo un proceso. Luego de esto vamos a hablar acerca de los órganos en sí, los tejidos, algunas funciones que tienen estos órganos y como punto final vamos a hablar acerca de la fertilización. Acá vamos a hablar de lo que es la producción del cigoto o huevo fértil. Más allá, esos procesamientos que existen luego de este paso que es la fertilización o la fecundación son la segmentación de la mórula, la blástula, la gástrula, el traslado que existe desde el sitio de fecundación, que suele ser el tercio externo de lo que es la trompa uterina, y bueno, el desarrollo desde un disco unilaminar de una sola capa a un disco trilaminar, que tiene las capas del ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Son conceptos que ya han podido escuchar quizás en alguna oportunidad. Bien, estos lo que representan en sí el periodo preembrionario. Y dicho esto, voy a comenzar. Ya, recordemos un poco acerca de lo que era la división celular. Una célula no queda en una constante de ser solo una célula. Una célula tiene que sobrevivir y para sobrevivir, para tener una descendencia y su codificación no se pierda, esa tiene que dividirse. Para la supervivencia de una célula tiene que haber una división. Algunos conceptos que ustedes han podido quizás escuchar alguna vez, como por ejemplo el ciclo celular, la división celular, son muy importantes tenerlos en cuenta, ya que de estos dependen la supervivencia de muchos tipos de células en el organismo, ya sean células nerviosas, ya sean células musculares, células cardíacas, adiposas y células reproductoras, como es el caso de el espermatozoide y el ovocito secundario, o también llamado óvulo. En el ciclo celular tenemos lo que son las fases G, la fase S y lo que es la división celular, que es la fase M.
acá ya se desarrolla lo que es la mitosis. Y hablando ya propiamente de lo que es la división celular, tenemos dos tipos de división. Una que es la mitosis y otra que es la meiosis. La mitosis parte de una célula diploide, ahí pueden ver que dice 2N, que después de todo ese proceso abajo, ¿qué me da como resultado? Dos células diploides idénticas. O sea, se parte en dos células iguales. Caso contrario es la meiosis, que inicia con una célula diploide y acaba, después de todo su procesamiento de una meiosis 1, de una meiosis 2, en células haploides hermanas. Es decir, que tienen una parte de la descendencia de esa célula diploide que comenzó. Ese va a ser el caso que vamos a ver en el procesamiento para obtener lo que es un espermatozoide. Es lo mismo, solamente que cambiamos algunos nombres, pero en sí es lo mismo. Siguiente, por favor. Ahora, esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es válido para tanto para el desarrollo masculino como femenino. No hay tanta divergencia acá. Durante la primera semana aparece lo que son las primeras señales de diferenciación sexual. Y esto es importante saberlo porque ya interviene con lo que es el desarrollo. Como yo dije la semana pasada, hay un gen que si este gen se encuentra activo en un organismo, va a hacer que ese organismo tenga propensión a ser un hombre o tenga propensión a ser una mujer. ¿Cómo sé yo esto? Por la presencia de ese gen. Por ejemplo, ahí al costado de lo que está dibujando mi compañero, ahí dice presencia del gen SRY masculino. Y abajo dice ausencia del gen SRY femenino. Es decir, que si este gen está activado en un organismo que recién está haciendo su diferenciación celular, ese organismo va a ser masculino. Y si este gen nunca se activa, el cuerpo procesa esto como que este organismo será femenino. O sea, la presencia de este gen determina el sexo que va a tener el organismo en un futuro. Ya, y de ahí intervienen bastantes mecanismos de biología molecular. Pero ese no es el tema que vamos a ver hoy. Cabe indicar que esto ocurre durante la etapa inicial de desarrollo, en la primera semana. Y la diferenciación celular ocurre a través de una capa que se llama epiblasto, dentro de lo que es un disco bilaminar o de dos capas. En este caso, vamos a ver lo que es la espermatogénesis, que ocurre en un organismo masculino, y este proceso ocurre después de una migración de unas células germinales primordiales, que son células, por así decirlo, primitivas, que no están desarrolladas, pero que se van a especializar luego. Estas migran hacia las gónadas primitivas tras una división constante para asegurar su supervivencia en un futuro. A esto le vamos a llamar Steel Factor. Steel Factor significa que estas células van a migrar para asegurar su supervivencia. Van a migrar hacia unas gónadas primitivas que van a existir durante la primera semana de desarrollo. ¿En cuál capa? En la capa del epiblasto. Aquí está resumido todo, chicos. Ahora vamos a lo que de verdad nos importa. Siguiente, por favor. ¿Qué es la espermatogénesis? En este gráfico está todo lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que es el espermatozoide. Desde que es una espermatogonia. La espermatogonia es una célula sexual primordial o primitiva que no está especializada. Si se dan cuenta, todo ese proceso desde una espermatogonia hacia un espermatozoide es una división celular, pero no es una división cualquiera, es una meiosis, como habíamos visto en la primera parte, por lo cual iniciamos con una célula diploide, que en este caso se representa como una célula que tiene 46 cromosomas.
o sea, un 2N. Esta va a convertirse luego en lo que es un espermatocito primario y se va a especializar luego a lo que es un espermatocito secundario. En todo ese proceso va a finalizar en lo que son espermatozoides. Los espermatozoides no son diploides, son haploides, por lo que de tener 46 cromosomas pasan a tener cada uno la mitad, 23 cromosomas. Y una vez que un espermatozoide se junta con un óvulo, que cabe resaltar, ambos son haploides, van a darme una célula diploide con 46 cromosomas. He aquí la representación de por qué una persona normal, con un cariograma sin alteraciones genéticas, tiene lo que son 46 cromosomas. Esa es la explicación. Un espermatozoide y un óvulo, cada uno tiene 23 cromosomas y se puede representar mediante esta gráfica. Muy bien. Una espermatogonia, después de que pasa a ser un espermatocito primario, realiza lo que es una primera división, que es la meiosis 1. Esta meiosis 1 permite que este se convierta en un espermatocito secundario. Y una vez que es un espermatocito secundario, mediante la meiosis número 2, se especializa y se transforma en lo que se llama espermátidas, que entran en un proceso especial para ser espermatozoides. Es decir, que de golpe no se transforman en lo que son espermatozoides. Eso es errado decir. Decir que mediante una simple división me va a dar espermatozoides es equivocado. Me da finalmente dentro de la misma división lo que es la espermátida. Y la espermátida tiene que especializarse recién mediante un proceso que se llama espermiogénesis. Y eso anótenlo bien porque de ley es pregunta de examen. Un proceso que se llama espermiogénesis para convertirse recién en espermatozoide. Eso es fundamental saber. Después de la división viene la especialización. Y eso vamos a verlo a continuación. Ya, todo esto va dentro de lo que es la gametogénesis masculina. Acá hay un cuadro resumen de lo que les acabo de decir, por si les puede ayudar un poco. Y que cabe resaltar, la gametogénesis masculina a comparación de la femenina no se desarrolla en dos fases en toda la vida, porque la gametogénesis masculina comienza directamente en la pubertad y su funcionalidad se extiende hasta edades muy avanzadas. Lo que nos importa de todo el cuadro que estamos viendo es las espermátidas. Las espermátidas son las células que ya han pasado por todo el proceso de división celular y están esperando especializarse para transformarse en lo que son espermatozoides. Las espermátidas deben pasar por un proceso llamado espermiogénesis. Y este proceso de espermiogénesis ocurre dentro de ese gran proceso que habíamos visto hace un momento en toda esa gráfica, que se llama espermatogénesis. Así que no confundan términos. Algo clave. Lo general se llama espermatogénesis. Y si yo quiero especializar la espermátida, que es el resultado de mi división celular, me va a dar lo que es la espermiogénesis, para transformarse en espermatozoide. Nada más. Siguiente, por favor. Ya. Para darles una mejor idea acerca de lo que es la espermiogénesis, esta es un proceso de maduración estructural y funcional. ¿Qué quiere decir estructural? Que va a cambiar su forma, su morfología. En este caso, la espermátida es como un huevo. Es como un huevo que tiene un núcleo, pero cuando pasa por este proceso, va a alargarse, va a liberarse un cilio, una cola, y se va a convertir finalmente en un espermatozoide, con su forma como lo conocemos, con una cabeza, un cuerpo y una cola larga. Y su funcionalidad también cambia, porque el propósito en primer lugar es estar dentro de los túbulos seminíferos, producto de toda la división celular, y luego como espermatozoide mismo va a tener la funcionalidad de encontrarse con el óvulo y fecundar. Es decir, que tiene diferentes funciones y diferente morfología. La espermiogénesis también se llama metamorfosis espermática, porque es el cambio de la forma y también de la funcionalidad.
Esto ocurre ¿por qué? Porque la espermátide ya no se puede dividir más dentro de su proceso, entonces se tiene que especializar. Y para eso tiene que sufrir cambios muy importantes. Ahí he señalado algunos, como son la formación del acrosoma. El acrosoma es la cabecita que tiene el espermatozoide a futuro, que cabe resaltar, tiene abundantes mitocondrias. Y a ustedes cuando les digan que cualquier parte del cuerpo, una célula tiene hartas mitocondrias, es porque hace bastante trabajo. ¿Bastante trabajo de qué? Bastante trabajo respiratorio. Hay una respiración celular abundante, porque la mitocondria realiza, por no decir el 90% de lo que es la función de respiración celular y captación de energía dentro de una célula. Eso ya lo van a ver posteriormente, pero acuérdense de si en una parte de algún organismo existe lo que es una mitocondria, hay un trabajo de respiración celular abundante. En el caso del espermatozoide es sorprendentemente muy evidente esto. También hay cambios nucleares, cambios en la forma, desarrollo de un flagelo, como había dicho, o la cola, como va a ser posteriormente, una reorganización del citoplasma, que es parte ya del cambio estructural y de los organelos que existen, y una espermiación. La espermiación, bueno, es la transformación o la especialización misma a un espermatozoide. O sea, le da la funcionalidad y la tarea ya que tiene un espermatozoide mismo. Y de esta manera está preparado para la fecundación. Solamente que directamente este no sale para fecundar al óvulo. Tiene que pasar por unos conductos especializados. Tal conducto es uno que está conectado al testículo, que se llama epidídimo. En este órgano, el espermatozoide recién va a madurar y va a tener mejor funcionalidad. Acá es donde dicen que se puede almacenar, lo cual es equivocado. Y lo vamos a ver en un momento que ya vamos a hablar. Pero es clave decir que este proceso de espermiogénesis es muy importante para la obtención de espermatozoides a futuro. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, vamos a hablar acerca del espermatozoide, que, como había dicho antes, tiene dentro de su morfología una cabeza muy grande, un cuerpo y una cola muy larga. Mide alrededor de 65 micras de longitud y para que éste logre fecundar un óvulo necesita pasar por diferentes etapas, pero principalmente necesita tres etapas vitales para el espermatozoide. La primera es la maduración del mismo, que se da dentro de lo que es el epidídimo. La segunda es la capacitación. Y la tercera es el transporte y la viabilidad que tenga este. Se relaciona bastante todas estas características o funcionalidades a cómo dentro de los organismos o los conductos se le proporciona al espermatozoide las sustancias químicas reguladas por hormonas, sustancias químicas adecuadas para que éste pueda moverse adecuadamente y desplazarse. Si hay una alteración, digamos, si hay una patología dentro de lo que es algunas funciones del aparato reproductor masculino, estas van a afectar directamente a lo que es un espermatozoide. ¿Y acá qué sucede? Suceden problemas de infertilidad, suceden problemas de una producción masiva de espermatozoides que están dañados. ¿Y a qué me trae eso? A largo plazo me trae algunas consecuencias que ya tienen que ver con mecanismos genéticos, por ejemplo, alteraciones cromosómicas. Eh, Algunas alteraciones cromosómicas son síndromes, como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, el síndrome triple X, el síndrome del superhombre, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son algunas patologías, pero existen millones de problemas que pueden ocurrir. Entonces, es necesario que mi espermatozoide madure, se capacite y tenga un buen transporte y viabilidad dentro del organismo. Y todo esto se regula ¿cómo? Por un eje hormonal que se llama hipotálamo, hipófisis, testículo.
Cuando ustedes lleguen en fisiología, porque las cuatro áreas lo van a llevar, van a ver que en el cuerpo existen diferentes ejes que se rigen a través de diferentes partes del cuerpo. La mayoría están regidos por lo que es el hipotálamo y la hipófisis, que es un órgano fundamental, es el órgano madre, el que dirige todo nuestro mecanismo, ya que secreta diferentes hormonas. En este caso, del hipotálamo se secretan algunas hormonas especializadas hacia la adenohipófisis o la hipófisis anterior, y mediante la conexión que tiene este con los testículos, que es el torrente sanguíneo, y siempre va a ser el torrente sanguíneo la conexión directa, voy a tener la liberación de testosterona, que va a ser, que vamos a detallar mucho más adelante, que tiene que ver con algunos mecanismos histológicos importantes, como son las células de Leydig. Es importante que dentro de todo este mecanismo hormonal, ustedes entiendan que se desarrolla bajo una retroalimentación negativa. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es una retroalimentación negativa? El nombre en sí podría complicarnos un poco si no entendemos bien el concepto de lo que es una retroalimentación negativa. A ver, les pongo un ejemplo. La retroalimentación negativa se puede ejemplificar con diferentes cosas. Por ejemplo, si yo tengo sensación de hambre y como, sacio esa sensación. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Yo he cubrido una necesidad que mi cuerpo me ha pedido. Lo mismo pasa acá. El cuerpo entra en una necesidad, entre comillas, que necesita cubrir y lo hace. Ese proceso de cubrir una necesidad, entre comillas estoy diciendo chicos, se llama retroalimentación negativa. Cubrir una necesidad y de ahí sucede que el cuerpo me pide cubrir otra necesidad en otra parte, entonces el cuerpo va y cubre esa otra necesidad. Y mientras cubre esa otra necesidad, la otra parte del cuerpo me pide cubrir otra necesidad. Y es como un ciclo en sí. Es como tratar de resolver un problema a la vez. Solamente que en este caso jugamos con hormonas, jugamos con algunas partes del cuerpo para la liberación de diferentes sustancias que van a tratar de cubrir, aliviar o tener una funcionalidad dentro de lo que es el organismo en sí. Así que es importante tomar en cuenta que nuestro cuerpo está en seguida necesidad, en una seguida eh, capacidad para poder atender algunas funcionalidades fisiológicas que nosotros podemos tener, ya sea el hambre, la sed, ya sea después de un ejercicio tratar de aliviar lo que es la tensión muscular, algunos problemas, por ejemplo, cuando hay un shock, hay algún accidente, hay un déficit de lo que es ya la cantidad de sangre que existe en el cuerpo trata de aliviar eso, es decir, que hay una retroalimentación negativa importante. Nuestro cuerpo se encarga de que nosotros cubramos todas las necesidades, pero al mismo tiempo van a aparecer más necesidades y el cuerpo va a tratar de cubrirlo. Eso es una retroalimentación negativa, en pocas palabras. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar propiamente de lo que es el aparato reproductor masculino. Hay dos colores ahí. Hay el color azul y el color rojo. Ustedes en anatomía, cuando lo van a ver esto en la segunda unidad, en la unidad de pelvis, van a ahondar un poco más acerca de las partes que existen, tanto en el hombre como en la mujer. Solo que detallamos que en el hombre hay algunos órganos que son anexos. ¿Qué quiere decir? Anexos que no forman parte de la vía o el ducto del aparato reproductor masculino. Simplemente están anexos, pero tienen una función, pero no es directamente con todo el juego de órganos que ustedes pueden ver en pantalla. Tal es el caso de estos dos nombres que están acá, que están con azul. Uno es la próstata y otro es la vesícula seminal. En un momento hablaré de las funciones que estos tienen. Ahora, los nombres que están en rojo sí están conectados, sí tienen una misma funcionalidad,
pero tenemos que entender su morfología y su histología, sobre todo de la parte del testículo. El testículo es importante, chicos, que ustedes lo entiendan, porque a la hora de la práctica, eso va a ser lo que ustedes más van a ver de este capítulo. De toda la unidad, esta práctica es la más sencilla de reconocer. Solamente hay que tener el concepto y una vez que ustedes ya tengan la práctica, lo van a hacer muy bien. Siguiente, por favor. Acá hay una perspectiva distinta. Ese de acá es un corte sagital de lo mismo que estábamos viendo hace un momento, donde señalo las mismas partes, solamente que las glándulas anexas, por así decirlo, están de color amarillo, tal cual son la vesícula seminal, la próstata y la glándula bulbouretral, o también llamada glándula de Cooper. Y en verde está nuestros objetos de interés. Cabe resaltar que hay más partes, pero esas no corresponden directamente a lo que es el aparato reproductor masculino. Esas corresponden a algunos tejidos de protección. La uretra, por ejemplo, pertenece a lo que es el aparato urinario, la vejiga también y los uréteres también. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Siguiente, por favor. Ya. Acá quiero que presten bastante atención. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es un testículo. Este, este testículo tiene tres partes importantes que he señalado ahí. Las he señalado con un numerito y al costado el nombre. El primero es el estroma, el segundo es el parénquima y el tercero es el intersticio. Bueno, el estroma no tiene tanto protagonismo porque es la túnica albuginea. Esta la van a ver a través del el microscopio, solamente que es una túnica de protección. Es algo muy superficial. Es algo que deben tomar en cuenta, pero no es tan importante para la ocasión. Lo que más nos va a importar va a ser el parénquima y el intersticio. El parénquima contiene todo el proceso de lo que es la espermatogénesis y la espermiogénesis incluida. Ustedes pueden ver ahí que está enumerado del 1 al 6. eh, las espermatogonias, células de Sertoli, espermatocitos primarios, espermátides, espermatocitos secundarios y espermatozoides. Estas se van a encontrar ¿cómo? Se van a encontrar de lo más externo a lo más interno. Es decir, que lo más externo son las espermatogonias, que son las células más primitivas o primordiales, y lo que se encuentra más cerca a la luz, entre comillas, lo que se encuentra más adentro son los espermatozoides. ¿Esto dónde ocurre? Esto ocurre dentro de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, como pueden ver, son como esas estructuras que parecen maíces, se podría decir. Están ahí, están agrupadas en lo que son lóbulos espermáticos, que es todo ese cuadrado que ustedes pueden ver. Los túbulos seminíferos contienen a todas estas células y dentro de él se desarrolla lo que es la espermatogénesis. Puse el nombre de células de Sertoli de color azul porque directamente este no participa dentro de lo que es la espermatogénesis. Sin embargo, tiene funciones estructurales dentro de los túbulos seminíferos. Ahora, después de haber visto esto, entre un lóbulo espermático que contiene túbulos seminíferos y otro lóbulo espermático, hay un pequeño espacio que en este caso está de color celeste en el dibujo. Esos espacios se llaman intersticio testicular. Y en este intersticio testicular, nuestra célula de interés se llama célula intersticial o célula de Leydig. Acuérdense siempre que esta es la que secreta testosterona. Esto es muy importante porque ya entra dentro de lo que es todo el sistema de regulación hormonal. Muy aparte de todo esto, de todo lo que hemos señalado, pueden ver algunos nombres que están subrayados de rojo. Estos no tienen tanto protagonismo en este caso, sin embargo, es importante que ustedes entiendan que esos nombrecitos
se llaman vías espermáticas. Son vías de conexión meramente, que voy a hablar solamente del conducto deferente y del epidídimo. Aunque al momento de la práctica se podrían diferenciar unas que otras, aunque es raro porque las láminas son un poco difusas, tengo que ser sincero con eso. Sin embargo, cabe decir que son vías de conexión muy importantes. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, dentro de la estructura de lo que es el testículo, he sacado esta imagen de la guía de vaquero que nos señala las estructuras mencionadas. Como pueden ver, es, son dos túbulos seminíferos y hay un espacio intersticial o un espacio entre ellos. Ahí dice ES, que es espermatogonio. Está más cercana a lo que es el exterior. De ahí sigue EP, que es el espermatocito primario. De ahí tendrían que seguir lo que son el espermatocito secundario y más adentro están las espermátidas, preparándose para especializarse y convertirse en espermatozoides, más cercanos a la luz. La luz, cuando ustedes les digan la luz, es lo que en la imagen ven de blanco. A veces está en una forma de agujero circular, pero es lo que está más cercano adentro del órgano. Eso se llama la luz. Y los espermatozoides están ahí, cerca de la luz. Ahora, entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero encontramos el espacio intersticial. Lo que nos importa de ahí es localizar la célula de Leydig, que en este caso está ahí, Cl. Es la única célula que van a poder diferenciar. Y acuérdense bien porque al momento de la práctica, en el examen, les puede venir, diferencia usted qué está viendo. Y a veces ven un espacio en blanco que está rodeado así y solo hay una cosa rosada, es una célula de Leydig. Más allá podemos ver lo que es una célula de Sertoli que está dentro del túbulo seminífero, pero esta, como dije, solo tiene una función estructural. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de estas dos células, de las células de Sertoli y las células de Leydig, o células intersticiales. Como había mencionado, las células de Sertoli se encuentran dentro de los túbulos seminíferos. Dentro de los túbulos seminíferos. Estas sirven de sostén físico y nutricional. Y apoyan en lo que es la barrera hematotesticular. A ver, cuando les hablen de barreras hematotesticulares, hematoencefálicas, ¿alguno tiene una noción de lo que se refiere? ¿Alguno sabe qué significa? ¿Podría decir al chat? Vamos chicos, cualquier cosa que se les ocurra. ¿Alguien? ¿Alguien? Defensa. Defensa. Está cerca. Está cerca. A lo que se refiere con una barrera hematotesticular es a una línea de protección que va a tener el mismo órgano. En este caso hablamos del testículo. Como puede ocurrir bastantes problemas dentro de lo que es el sistema inmunológico, estas células me generan una barrera hematotesticular con algunas sustancias químicas que evitan infecciones y evitan algunos problemas dentro de lo que es el tejido. Es como una línea de protección, claro, es como una línea de defensa que no es independiente de este órgano, también lo tiene el encéfalo como una protección. Más que nada tiene que ver con lo que es la inmunidad. Y también se carga de la síntesis, la liberación y la regulación química hormonal de diferentes sustancias. Ahora, hablando acerca de las células de Leydig o células intersticiales, estas son estimuladas por la hormona luteinizante, que es la hormona estimulante de células intersticiales, para este caso. Estas producen testosterona y son abundantes en lo que es el intersticio tubular. Como ustedes pueden ver en pantalla,
se encuentra entre los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos se van a poder diferenciar porque tiene una estructura más redondeada. Todo el lóbulo tiene una estructura redondeada y entre los lóbulos van a ver todo este espacio, el intersticio. Y ahí está lo que son las células de Leydig, que liberan testosterona. Siguiente, por favor. Ya. Como había mencionado, acá tenemos la estructura redondeada, donde me señalan el CS, por ejemplo, que es la célula de Sertoli, el EP, que es el espermatocito primario, el ET, que es la espermátida, el ES, que es la espermatogonia, en todo un conjunto más o menos circular. Y afuera de ese conjunto está el espacio intersticial. Y me señala una estructura que dice CL, que es una estructura rosada muy fácil de ver, que es la célula de Leydig. Así lo van a diferenciar más o menos al momento de la práctica. Ya el día viernes ustedes lo van a poder diferenciar con mi compañero. Les voy a preparar un material mejor con las imágenes de un simulador que se van a ver más nítidas y van a ser más sencillas de diferenciar. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, ya pasamos del testículo a un órgano que está pegado a él, que es el epidídimo. El epidídimo contiene un epitelio, que en este caso es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios o unos microvellos. Tiene una función absortiva del líquido testicular y residuo espermático. ¿A qué se refiere esto? A que en el epidídimo llegan los espermatozoides, pero llegan en cantidad. No llega uno o dos o 10, llegan millones. Pero ¿por qué llegan tantos espermatozoides al epidídimo? ¿Se acuerdan que yo dije que después de la espermatogénesis, al terminar, estos ya, estos tenían que pasar por un proceso para recién ser aptos para la fecundación, tenían que madurarse. Para tener una maduración tenían que pasar por un órgano especializado. Y este órgano era el epidídimo. Una vez que los espermatozoides llegan acá, maduran. Es muy erróneo afirmar que en el epidídimo estos se almacenan. Hay bastantes textos, bastante literatura que dice que no, que los espermatozoides se almacenan en el epidídimo. Acá es el almacén de espermatozoides. Esto es incorrecto. Es incorrecto decirlo. Y lo pueden contrastar con algunos textos, algunas bibliografías científicas que están certificadas y también les van a decir sus profesores. Acá no se almacenan, simplemente digamos que están de paso. Algunos maduran y cuando ya se secretan, se liberan y están preparados para la fecundación. Pero los espermatozoides, a lo mucho chicos, tienen 7 horas de vida, en vida activa. Y los ovarios tienen, bueno, los ovarios cuando secretan lo que son el ovocito secundario, estos ovocitos tienen alrededor de 12 horas de vida activa. De ahí estos mueren. Así que no existe un almacén de espermatozoides. Acá solo es un órgano que especializa los espermatozoides. Y ojo que también es pregunta de examen. Fue una pregunta del examen que tuvimos el año pasado. Siguiente, por favor. Ah, ya, y ¿podrían retroceder? Y se preguntarán dónde están los espermatozoides en esa foto que ustedes pueden ver. Los espermatozoides se encuentran en cantidad. Se encuentran ahí en la zona que está indicando mi compañero. Lo voy a rayar hoy para que ustedes puedan verlo. Se encuentran ahí y está lleno de espermatozoides, de cabezas de espermatozoides. El epidídimo tiene millones de espermatozoides al mismo tiempo, mucho más que lo que puede producir un testículo en sí, dentro de la parte de lo que son los túbulos seminíferos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora tenemos otra parte de lo que es el aparato reproductor masculino, que es el conducto deferente. Bueno, por el conducto deferente podemos entender que este sirve de conexión y o comunicación. Tiene un tubo muscular grueso, su epitelio es pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, que son unas microvellosidades.
posee una capa muscular. Y ojo acá, que toda esa estructura me representa que tiene una super especialización, porque es un tubo muscular grueso. Ustedes se acuerdan que diferentes órganos tienen diferentes disposiciones de lo que es la capa muscular. El estómago, por ejemplo, tiene tres tipos: longitudinal, interna, circular. Por ejemplo, acá este tiene longitudinal interna, externa y circular medio, lo cual lo hace muy especializado para la comunicación. También presenta lo que es una ampolla del conducto eyaculador, que es de una prominencia corta y recta. Esto es más un término anatómico, no se preocupen. En el momento en que ustedes vean anatomía, van a ver que la conexión del tubo deferente es en una ampolla de un conducto eyaculador que está conectado también a una conexión uretral. Es decir, que el aparato urinario y el aparato reproductor se encuentran conectados en algunas partes, solamente que cumplen una función de secreción. Cabe resaltar que, por ejemplo, ustedes pueden notar que por la uretra sale el semen y sale la orina. Con eso digo bastante. Tienen funciones compartidas, por así decirlo. Igual es el conducto deferente. Tiene algunas interconexiones con lo que es el aparato urinario. Ustedes pueden ver en la pantalla que hay una imagen que tiene un fondo blanco, como había dicho. Esa es la luz. La luz es como el vacío por el que pasan las sustancias. Es como dentro de una vena vamos a ver una luz inmensa, y por esa luz tendría que pasar lo que es la sangre, por ese agujero, por ese túnel. Ya, mismo caso es acá. Por el conducto deferente pasan algunas sustancias químicas, hormonales, y se distribuyen a lo largo de lo que es el aparato reproductor. Como pueden ver, tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, una lámina propia, un músculo longitudinal interno, externo y un músculo circular medio. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a ver lo que son dos glándulas anexas. Son la vesícula seminal y la próstata. Voy a mencionar algunas características que quizás puedan orientarnos mejor en el reconocimiento de estas. Cabe decir que dentro de la teoría tienen funciones limitadas, aunque no son excluyentes de este sistema. Por ejemplo, la vesícula seminal secreta un líquido que sirve como fuente de energía para espermatozoides. ¿Han escuchado alguna vez que la fructosa potencia, agiliza y le da energía a los espermatozoides? Eso es cierto, es completamente cierto, pero no es lo único que le da energía a estos espermatozoides. Cuando hablamos de este tipo de líquido que se distribuye en la vesícula seminal, podemos ver que este tiene no solo fructosa, tiene vitamina C, fibrinógeno y prostaglandinas que van a hacer que el espermatozoide tenga mejor actividad. Esa secreción tiene un color blanco amarillenta, y como es una secreción alcalina, juntándolo con una secreción ácida, como es el líquido vaginal, producimos lo que es una neutralización. Acuérdense que lo alcalino con lo ácido, al juntarlos, ocurre una neutralización. El líquido que secreta la vesícula seminal es completamente alcalino. El líquido de la vagina es ácido. Yo los junto y se neutraliza. ¿Y cuándo aparece este líquido? Cuando se secreta, cuando existe una eyaculación. Acá se exprime todo el contenido de la vesícula seminal, y bueno, se regenera cuando se vuelve a absorber fructosa, cuando se vuelve a absorber vitamina C, fibrinógeno y prostaglandinas. Es decir, que se regenera y se exprime, se regenera y se exprime. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la próstata. La próstata en sí contiene anatómicamente una perforación de la uretra.
La uretra pasa por ahí, el conducto urinario pasa por ahí y lo perfora. Eso lo van a ver en anatomía. La próstata presenta lo que es una cápsula, presenta glándulas túbulo alveolares compuestas, que se van a ver mejor cuando ustedes vean la práctica. Tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Presenta, esto es eh, clave de la próstata, y lo van a tener que identificar dentro de lo que es el examen práctico, un, un elemento que se llama cuerpo amiláceo o concreción prostática, que es un conjunto de glicoproteínas envainadas y otras sustancias que están presentes. ¿Para qué? Los cuerpos amiláceos están presentes para la producción del líquido seminal, porque esa es la función de la próstata, producir líquido seminal, que es una secreción blanquecina. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la próstata de forma histológica. Como había dicho, tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y tiene unas glándulas túbulo alveolares que cubren a lo que es la concreción prostática. Esa concreción prostática es la que produce y la que permite que la próstata secrete lo que es el líquido seminal. Cuando ustedes vean esa estructura que parece una piedra que está dentro de todo un camino así glandular, es una concreción prostática. Había algunas personas que se confundían con el nombre, ya que decirle cuerpo amiláceo o concreción prostática era quizá algo confuso en el momento, pero si ustedes tratan de ensayarlo o tratan de practicarlo, y mejor si tratan de escribirlo, no se van a confundir. Concreción prostática o cuerpo amiláceo para próstata. Es fija de examen práctico. Ya tienen un punto ahí. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, y finalmente dentro de lo que son los órganos, voy a hablar acerca del pene. Hablar del pene es muy complicado, chicos. Es algo complejo. Este órgano tiene un desarrollo muy grande porque tiene una vascularización en toda su estructura. Toda la estructura del pene está vascularizada completamente. Es el órgano excretor de la orina, ya que lo conecta la uretra con el exterior. También es el órgano copulador, por acá sale el semen. Y posee dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso. Dos cuerpos cavernosos en la parte superior y un cuerpo esponjoso en la parte inferior. Cada uno de estos tiene una estructura distinta y tiene una funcionalidad también dentro de lo que es el pene. Y ese tejido eréctil posee bastantes espacios vasculares, por donde se irriga bastante sangre, chicos. El pene es uno de los órganos que más se vasculariza y más tienen un procesamiento de sangre de todo el cuerpo. Bueno, luego del cerebro, claro, y de algunos órganos muy especializados como el hígado, el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Ya. Cuando ustedes vean cortes histológicos del pene, a ustedes les van a dar estas vistas, por ejemplo, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Solo esa vista les van a dar dentro de un corte transversal. Los cuerpos cavernosos son muy fáciles de identificar porque son como dos circunferencias que se unen y están encima de una circunferencia menor que es el cuerpo esponjoso. El cuerpo cavernoso posee una túnica albugínea, como había dicho en el testículo. Esta solo es de protección, es muy superficial. Y al medio, como creo que se forma un tabique ahí, va a aparecer lo que es una especie de luz, de agujero, bueno, una estructura un poco irregular que será la uretra y se va a poder diferenciar mejor en la práctica. Ahora, cuando hablamos acerca del cuerpo esponjoso, este está aún más vascularizado que el cuerpo cavernoso. Este presenta algunas arterias que no son como las arterias normales que nosotros conocemos, son arterias especializadas. Cuando el pene se erecta,
se irriga demasiado. No lo hace con las arterias o las arteriolas normales, lo hace con arterias que han madurado demasiado a lo largo de la evolución y son muy elásticas. Se pueden estirar. Cuando se irriga de sangre, esas van a aguantar toda esa presión que existe. Dentro del cuerpo esponjoso vamos a ver algunas glándulas, como la glándula de Littré. La glándula de Littré sirve para lo que es, así como la próstata, así como la vesícula, sirven para lo que es la secreción de un líquido que al concentrarse ya con los espermatozoides, permite que se forme el semen. ¿Ya? Esa es la función que tiene. Y listo. Ya hemos terminado con lo que es el aparato reproductor masculino. Chicos, si tienen alguna duda, háganla en el chat. Estoy ahí. Bueno, lo único que nos falta hablar es la fecundación y de ahí ya se habría terminado la clase. Solamente mencionar que lo que hemos tocado le hemos dado un toque más histológico, ¿no? Le hemos dado un toque más histológico porque hay bibliografía hasta por demás van a encontrar de todo este tema. Solamente lo que hemos tocado en Vaquero y lo que nos ha indicado el doctor Paz en la hora de teoría es lo que les estoy explicando. Bueno, la fecundación es un proceso que se realiza en la región de la ampolla de la trompa uterina. Eso está en el tercio externo. Es un conjunto de fenómenos en sí que se desarrollan para la fusión de dos gametos, el gameto masculino y el gameto femenino, el espermatozoide y el ovocito secundario, o también llamado el óvulo, que como resultado, ¿qué me dan? El huevo o cigoto. En eso consiste la fecundación. Se desarrolla en el tercio externo de la trompa uterina y se representa como ese ordenamiento que está en la parte derecha. Iniciamos que en la eyaculación, o sea, en la liberación de los espermatozoides, existen entre 200 a 300 millones de espermatozoides. Luego, los espermatozoides que llegan al lugar de la fecundación en la trompa uterina solo son entre 300 a 500 millones. Bueno, tendría que decir 30 a 50 millones. Hay un pequeño lapsus. La cosa es que todavía siguen bastante demasía. Y al momento de la fecundación, el único que fecunda es un espermatozoide. De los tantos millones que hubo en la eyaculación, que entraron y esto, solo uno fecundó. ¿Y qué pasó con el resto? Murió. Es decir, que solo uno fecunda. Es algo que ya nos han enseñado, creo que desde el colegio. Es un término clave nomás. Solamente que ahora vamos a ver las etapas de la fecundación. Siguiente, por favor. Ya. Cuando ustedes les hablen de la fecundación, van a ver tres etapas que tienen que ver sí o sí desde la llegada del espermatozoide hasta cómo éste entra. Se divide en tres etapas. La primera etapa, ya, por si no recuerdan, la semana pasada hablamos acerca del óvulo. El óvulo tiene una primera zona exterior que se llama la zona pelúcida, que es un conjunto de células que se están comprimiendo. Y muy aparte de eso, hay otra zona de tejido que se llama la corona radiada, que es otro conjunto de células especializadas. El espermatozoide tendría que pasar por esas dos para llegar al óvulo. Y lo hace. En primer lugar, tiene que penetrar la corona radiada, que es la capa más exterior de lo que es el óvulo. Una vez que lo hace, tiene que pasar la siguiente capa, que es la zona pelúcida. Y logra pasar. Y al final, cuando pasa estas dos capas exteriores, llega a lo que es el óvulo o el ovocito secundario. Mete su acrosoma o su cabeza y se fusiona con la membrana celular de este óvulo. Cabe decir que cuando hace esto, libera la cola. Es decir, que entra toda la cabeza del espermatozoide al óvulo y ya está hecha la fecundación. Porque luego de la fecundación, ¿qué viene? La segmentación. La segmentación ya es cuando el cigoto se divide en dos células, entre células, en una mórula, en una blástula, en una gástrula. Empieza la especialización de los discos bilaminares, trilaminares,
Aparecen las tres capas: endodermo, ectodermo, mesodermo. De ahí pasamos al embrión, al desarrollo de los órganos, al desarrollo de los tejidos. De ahí pasamos al crecimiento fetal, es meramente crecimiento, y luego el nacimiento. Es decir, que todo inicia de este proceso, la fecundación. No es nada más complejo, es toda la información que ustedes tienen que saber. En el siguiente lugar, por favor, en el siguiente diapositiva. Ahora, después de la fecundación, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes se acuerdan que iniciaba cada división, ya sea de los espermatozoides o de los ovocitos secundarios, iniciaban con una célula diploide, que ya cuando me daba el espermatozoide y el óvulo, cada uno era haploide, cada uno tenía 23 cromosomas. Entonces yo tenía que volver a unir el espermatozoide con el óvulo, juntarlos y tener una célula diploide con 46 cromosomas, como es normal, es el cariograma normal que nosotros tenemos. Un cariograma de 46 cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre, 23 por el espermatozoide y 23 por el óvulo. O sea que hay una restauración de la diploidía o una normalización. Esto me permite tener un sexo genético, masculino o femenino, cromosómico y cromatínico. Ya esto es unos conceptos que van dentro de lo que es la citogenética. Ahora, también hay otra consecuencia que es la formación de una célula completa. La formación de una célula completa se refiere a la unión del óvulo con el espermatozoide. Una vez que estos se unen, se tienen que reordenar. O sea, para juntarse tienen que ordenar todo su sistema citoplasmático. El material se reordena y me da lo que es el cigoto. Solo de esta manera se produce. Y, como había mencionado, se activa metabólicamente el cigoto y empieza a segmentarse. Empieza a segmentarse o pasar por un proceso que se llama clivaje. Y es un proceso de división. Pueden ver primero que hay una célula, de ahí hay dos, de ahí hay cuatro, de ahí hay ocho, y se multiplica y se multiplica y se multiplica. O sea que se especializa. Ahora, hablemos de las patologías. Las patologías que pueden ocurrir después de la fecundación, si ha ocurrido alguna alteración dentro de todo este proceso que tenía que haber sido normalizado, puede darme dos cosas: la esterilidad, la superfecundación, y una cosita extra que me podría dar es la alteración cromosómica, pero que no va tanto al caso, sino dentro del desarrollo mismo de lo que tenía que ser normal, digamos que algo salió mal y hay una patología. Una persona ya puede ser estéril o puede superfecundar. ¿Qué significa superfecundar? Es cuando un óvulo sorprendentemente no solo puede ser fecundado por un espermatozoide, sino por dos o tres espermatozoides. Y no necesariamente son del mismo proveedor. Y eso es real, chicos. Acá ya se producen lo que son los mellizos, pero es un caso súper raro de producción de mellizos. No es como un proceso normal, sino que de distintos ADN, de distintos códigos genéticos, se fecunda un solo óvulo. Y es una patología que, si bien crecen como mellizos, a largo plazo trae algunas complicaciones dentro del desarrollo y por lo tanto trae la muerte del feto. Eso ya se explica dentro de las mismas patologías. Y hay bastantes casos en lo que es el libro de el Lachman, que ustedes lo tienen en el Drive, que pueden revisar. Todo lo que he dicho está en el Lachman. Y si quieren ver más de biología molecular, si quieren ver más acerca de anomalías cromosómicas, está todo ahí, chicos. Es muy interesante, la verdad. Siguiente, por favor. Ya, y puse este pequeño gráfico. Este pequeño gráfico simboliza lo que es el proceso de unión entre lo que es el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Ya como hemos tocado ambos, ver la unión de estos y la unión de sus estructuras para todo lo que tenga que ver con la fecundación. Espero que lo vean con atención. Si no es posible ahora, quizás en el momento en que ustedes tengan clase les ayude a tener una mejor noción. Está ahí para ustedes, chicos. Y creo que eso sería todo por el día de hoy. Siguiente, por favor. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Antes de despedirme, tenía una sorpresa. Como
como no vamos a ver lo que es el tema de segmentación ni implantación, porque no van dando el tema de histología, no creo que lo tomen así nomás como que como es algo que lo lean. No, quería que al menos lo traten de ver. Tengo algunos esquemas que están bien estructurados, que les voy a compartir por acá y también van a estar en el Drive. Les voy a compartir por el grupo. Espero que lo vean porque la siguiente semana vamos a ver directamente lo que es el crecimiento embrionario fetal y lo que es la organogénesis. Nos vamos a enfocar en eso más que nada. El día viernes, mi compañero Derek les va a dar la clase práctica de esto. Va a ser la clase más sencilla de toda la unidad y quizá de todo el curso. Y bueno, estaba tratando de coordinar lo que es el tallercito de microscopía presencial. Así que, chicos, el grupo ya está cerrado, ya están todos los que tienen que estar. Les estaré informando, quizás podría ser la próxima semana. La cosa es tratar de coordinar y tratar de coordinar a ustedes para darles una buena fecha en la que todos tengan la disponibilidad para ir. Y bueno, eso sería todo, chicos. Nada más. Muchas gracias por su atención. Esta clase va a quedar grabada y nada más. Muchas gracias. Buenas noches.